Oggi il Signore è risorto, appare ai discepoli e a loro Hoy el Señor resucitado se aparece a los discípulos y a ellos que lo habían abandonado les ofrece su misericordia, mostrándoles sus llagas. le parole che rivolge loro sono ritmate da un saluto Las palabras que les dirige están acompañadas por un saludo que se mencionan 3 veces en el Evangelio de hoy. La paz esté con ustedes. pace a voi è il saluto del risorto che viene incontro a ogni debolezza e La paz sbaglio esté con umano. ustedes es el saludo del resucitado que sale al encuentro de toda debilidad y error humano. Questi tre pace a voi Sigamos di Gesù. los 3, la paz esté con ustedes, de Jesús. En ellos descubriremos 3 acciones de la divina misericordia en nosotros. Poi Está sobre todo la alegría, luego suscita el perdón consola nella fatica. y finalmente consuela en la fatiga. In primo luogo, la misericordia di Dio dà gioia, una gioia speciale. En primer lugar, la misericordia de Dios da alegría, una alegría especial, la alegría de sentirnos perdonados gratuitamente. Quando la sera di Pasqua i discepoli vedono Gesù e si sentono dire Cuando en la tarde de Pascua los discípulos vieron a Jesús y escucharon por primera vez que les decía, la paz esté con ustedes, se alegraron. ma erano anche chiusi in sé, Estaban encerrados en la casa por el miedo, senso di pero también estaban encerrados en sí mismos, abatidos por un sentimiento de fracaso. il maestro al momento del suo arresto. Si erano dati Eran discípulos que habían abandonado al Maestro, que habían huido en el momento de su arresto. 3 volte e uno di loro Pedro incluso lo había negado 3 veces y uno del grupo, uno de ellos, había sido traidor. c'erano motivi per sentirsi non soltanto impauriti ma falliti. Tenían motivos para sentirse no solo atemorizados, sino fracasados, Certo, avevano pusilánimes. scelte Es cierto que en el pasado habían tomado decisiones valientes, habían seguido al Maestro con entusiasmo, compromiso y generosidad, tutto era precipitato. pero al final todo se había desmoronado. El miedo había prevalecido y habían cometido el gran pecado Il grande peccato, de dejar solo a Jesús lasciare solo Gesù nel momento più tragico. en el momento más trágico. Prima della Pasqua pensavano di essere fatti per grandi cose. Antes de la Pascua pensaban que estaban hechos para grandes cosas, discutían sobre quién fuese el más grande entre ellos. Si trovano proprio a toccare il fondo. Ahora se sienten hundidos. In questo clima arriva il primo pace a voi. I discepoli avrebbero dovuto provare En este clima llega el primer la paz esté con ustedes del resucitado. Los discípulos deberían haber sentido vergüenza y en cambio se llenan de alegría. ¿Por qué? Porque ese rostro, ese saludo, esas palabras desvían su atención de sí mismos a Jesús. Infatti i discepoli gioirono, precisa il testo, al vedere il Signore. En efecto, los discípulos se alegraron, precisa el texto, de ver al Señor. No piensan más en sí mismos ni en sus fallos, sino que se sienten atraídos por sus ojos donde no hay severidad, Ma misericordia. sino misericordia. Cristo non recrimina sul passato, ma dona loro Cristo no les recrimina el pasado, sino que les renueva su benevolencia. rianima, infonde nei loro cuori la pace perduta. Y esto los reanima, les infunde en sus corazones la paz perdida, los hace hombres nuevos, purificados por un perdón que se les da sin cálculos ni sin méritos. E questa è la gioia di Gesù, la gioia che abbiamo provato anche noi sperimentando il suo perdono. Ci è capitato Esta es la alegría de Jesús, la alegría que hemos sentido también nosotros cuando experimentamos su perdón. fallimento, Nos ha pasado también a nosotros sentirnos como los discípulos en la tarde de Pascua, después de una caída, de un pecado, de un fracaso. la sua pace. En esos momentos pareciera que no hay nada más que hacer, pero precisamente allí el Señor hace lo que sea para darnos su paz por medio de una confesión, de las palabras de una persona que se muestra cercana, de una consolación interior del Espíritu Santo, de un acontecimiento inesperado y sorprendente. Gioia che nasce dal ricevere il perdono e la pace. De esta manera Dios se asegura de hacernos sentir el abrazo de su misericordia, una alegría que nace de recibir el perdón y la paz. Sí, la alegría de Dios nace del perdón y deja la paz. Così nasce dal perdono e lascia la pace. Así nace el perdón y deja la paz, una alegría que levanta sin humillar.
come se il Signore non capisca cosa sta succedendo. Como si el Señor no entendiera lo que sucede. Fratelli e sorelle, facciamo Hermanos y hermanas, hagamos memoria del perdón y de la paz que recibimos de Jesús. di noi li ha ricevuti. Cada uno de nosotros la ha recibido. Noi ne ha l'esperienza. Cada uno tiene esta experiencia. Hagamos la memoria, nos hará bien. Mettiamo il ricordo dell'abbraccio e delle carezze di Dio davanti a quello dei nostri sbagli. Antepongamos el recuerdo del abrazo y las caricias de Dios al de nuestros errores y nuestras caídas. Perché nulla può essere più come prima. De ese modo alimentaremos la alegría porque nada puede seguir siendo como antes para quien experimenta la alegría de Dios. Todo cambia. Pace a voi. Il Signore lo dice una seconda volta. La paz esté con ustedes. El Señor lo dice por segunda vez agregando, como el Padre me envió así, yo los envío a ustedes. Ai discepoli lo Spirito Santo per renderli operatori di Y riconciliazione. les da a los discípulos el Espíritu Santo para ser los ministros de reconciliación. A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados. Misericordia, ma diventano dispensatori di quella stessa misericordia. No solo reciben misericordia, sino que se convierten en dispensadores de esa misma misericordia que han recibido. Ricevono questo potere, ma non in base ai loro meriti, ai loro Reciben este poder, pero no en base a sus méritos, no. Es un puro don de la gracia que se apoya en su propia experiencia de hombres perdonados. Mi rivolgo a voi, missionari della misericordia. Me dirijo a ustedes, misioneros de la misericordia. Non si sente perdonato, si fermi. Si uno de ustedes no se siente perdonado, debe detenerse y no sea más misionero de la misericordia. Sentirsi perdonato. Es el momento de sentirse perdonado y de esa misericordia recibida Sarete capaci serán capaces tanta misericordia. de dar misericordia y perdón. E oggi e sempre nella Chiesa il perdono ci deve raggiungere così, attraverso l'umile bontà di Y hoy siempre el perdón en la iglesia nos debe llegar así por medio de la humilde bondad de un confesor misericordioso que sabe que no es el poseedor de un poder, un canale di misericordia che riverte sino un canal de misericordia que derrama sobre los demás el perdón del que él mismo ha sido primer beneficiado. e da qui nasce quel perdonare tutto. Desde aquí nace aquello de perdonar todo, Perdona tutto, porque Dios perdona todo, tutto e sempre. todo Siamo y siempre. noi a stancarci. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón, pero Él perdona siempre. E voi dovrete essere canali di questo Y ustedes deben ser canales de este perdón la propria esperienza. a través de su experiencia personal de ser perdonados. Non torturare i fedeli che vengono con i peccati. No torturen a los fieles que vienen con sus pecados. Cosa c'è? Niente. Ascoltare e perdonare. Entendemos lo que hay, Un consiglio perdonemos in avanti. y seguimos adelante. Dio perdona tutto. Dios perdona todo. Non chiudere quella porta. No cerrar esa puerta. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. Queste parole sono all'origine del sacramento della riconciliazione. A quienes perdonen los pecados se les quedan perdonados. Estas palabras están en el origen del sacramento de la reconciliación, pero no solo, pues toda la iglesia ha sido constituida por Jesús como una comunidad dispensadora de misericordia, signo e instrumento de reconciliación para la humanidad. Hermanos, hermanas, cada uno de nosotros hemos recibido el bautismo, el Espíritu Santo para ser hombres y mujeres de reconciliación. Si experimentamos la alegría de ser liberados del peso de nuestros pecados y de nuestros errores, si sabemos en primera persona qué significa renacer después de una experiencia que parecía no tener salida, entonces se hace necesario compartir el pan de la misericordia con los que están a nuestro lado. Io, qui dove vivo, io in famiglia, io al lavoro. Sintámonos llamados a esto y preguntémonos: yo, aquí donde vivo, en la familia, en el trabajo, en mi comunidad, promuevo la comunión, soy artífice de reconciliación. Per disennecare i conflitti, per portare perdono. Me comprometo a calmar los conflictos, a llevar el perdón donde hay odio, paz donde hay rencor.
o io cado nel mondo del chiacchiericcio che sempre uccide, sempre. ¿O he jugado con el chisme que siempre mata, siempre? Cerca in noi testimoni davanti al mondo di questo Jesús suo busca que evangelo. seamos ante el mundo testigos de estas palabras suyas. La paz esté con Ho ustedes. ricevuto la pace e la do He recibido la paz, la doy al otro. pace a voi, ripete il Signore la terza volta. La paz esté con ustedes, repite el Señor por tercera vez cuando se les aparece nuevamente a los discípulos 8 días después para confirmar la fe tan valiente de Tomás. Tomás quiere ver y tocar. Y el Señor no se escandaliza de su incredulidad, sino que va a su encuentro. Trae aquí tu dedo y mira mis manos. No son palabras desafiantes, sino de misericordia. Jesús comprende la dificultad de Tomás, no lo trata con dureza y el apóstol se conmueve interiormente ante tanta bondad. Y es así que de incrédulo se vuelve creyente y hace esta confesión de fe tan sencilla y hermosa. Señor mío y Dios mío. Es una linda invocación que podemos hacerla nuestra y repetirla durante el día, sobre todo cuando experimentamos dudas y oscuridad como Tomás. Porque en Tomás está la historia de todo creyente. Hay momentos difíciles en los que parece que la vida desmiente la fe, en los que estamos en crisis y necesitamos tocar y ver. Pero como Tomás es precisamente en esos momentos cuando redescubrimos el corazón del Señor, su misericordia. Jesús en estas situaciones no viene hacia nosotros de modo triunfante y con pruebas abrumadoras. No hace milagros rimbombantes, sino que ofrece cálidos signos de misericordia. Nos conduce con el mismo estilo del Evangelio de hoy, ofreciéndonos sus llagas. No olvidemos esto. Delante de los pecados, el más feo de los pecados, nuestro o de los demás, está siempre la presencia del Señor que ofrece sus llagas. No lo olvidemos. En nuestro ministerio de confesores, debemos hacer ver a la gente que delante de ellos están las llagas del Señor, que es más grande que el pecado. Y nos hace descubrir también las llagas de los hermanos y de las hermanas. Sí, la misericordia de Dios en nuestras crisis y en nuestros cansancios a menudo nos pone en contacto con los sufrimientos del prójimo. Pensábamos que éramos nosotros los que estábamos en la cúspide del sufrimiento, en el culmen de una situación difícil. Y descubrimos a quienes, permaneciendo en silencio, están pasando momentos peores. Y si nos hacemos cargo de las llagas del prójimo y en ellas derramamos misericordia, renace en nosotros una esperanza nueva que consuela en la fatiga. Preguntémonos entonces si en este último tiempo hemos tocado las llagas de alguien que sufre en el cuerpo o en el espíritu, si hemos llevado paz a un cuerpo herido o a un espíritu quebrantado, si hemos dedicado un poco de tiempo a escuchar, acompañar y consolar. Cuando lo hacemos encontramos a Jesús que desde los ojos de quienes son probados por la vida nos mira con misericordia y nos repite: la paz esté con ustedes. Me gusta pensar la presencia de la Virgen entre los apóstoles. Es como luego de Pentecostés la hemos visto como madre de la Iglesia. Me gusta mucho pensar en ella. El lunes, luego del domingo de la misericordia, como madre de la misericordia.
que ella nos ayude a ir hacia adelante en nuestro ministerio.